Muy buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto de poder saludar de nuevamente. Que estamos acá para poder hacer llegar un mensaje más. Sabemos perfectamente que cada día vamos a ir aprendiendo eh, y cada día acercamos a nuestro Dios. Nuestro objetivo es como iglesia, los cielos abiertos, trae una misión y un propósito, es trasladar lo que es la gran, que es la salvación, que es lo más importante que Dios, su deseo, su mayor voluntad, deseo es que nosotros todos seamos salvos. Hay una gran preocupación porque hay muchos están alejados de Él, están apartados de Él, y Él quiere que todos seremos salvos. ¿Salvo de qué? De una condenación. Hay una condenación que nosotros no vemos, pero Jesús sí ha descendido del cielo. Él conoce ese lugar y por esa razón cuando Él vino, advirtió al pueblo de Israel en general. Por eso el día de hoy estamos acá nuevamente, pues como presenciar. Yo quisiera hacer una pequeña recomendación. Todos aquellos que realmente que nuestra intención es que usted conozca la verdad, sepa la verdad. Uno de los peores enemigos de la humanidad o el ser humano es caer en un fanatismo. Cuando en uno está fanatizado, eh, cuando uno está fanático de una religión o cuando uno tiene mucho ego en su corazón, es imposible que la palabra nos ilumina y nos lleva a una verdad. Por eso es importante, nosotros debemos ser sensible, tranquilo, dejemos a que realmente la palabra nos guía a una verdad. Yo de mi parte, puede ser que soy un cristiano evangélico, pero si hay otro pastor, se está predicando mal, se está dando una mala interpretación de la escritura, no es solo porque sea pastor o sea evangélica, le digo amén todo lo que diga. No. A la palabra de Dios, o todos hemos sido llamados a probar, a escuchar, a meditar. ¿Y qué nos manda el apóstol Pablo? A escudriñar la palabra. Escuchemos con toda atención, tomamos con toda atención y luego someter bajo un filtro para ver lo que estamos escuchando, si es verdad o no. Pero el fanatismo, solo porque es de tu misma línea de religión, si es hasta tu propio líder, podría ser. Confías demasiado y no sabes, estás sacando un mensaje fuera del contexto y no es la verdad de Cristo que quiera para su pueblo o para su iglesia. Por eso es importante, nosotros debemos ser bien, mucho cuidado en esa área para poder nosotros recibir el mensaje, recibir la palabra. ¿Cuál es? Porque la voluntad de Dios es perfecta para toda la humanidad. Pero ¿quiénes son los que tuercen la escritura? Son aquellos que a veces nos falta tiempo para estudiar, para entender la palabra, y tenemos nuestra buena intención de partir una palabra, pero muchas veces se la da
con mentiras, tuerzas. Uno lo hacen con toda conocimiento, pero otros lo hacen por ignorancia. Entonces la invitación es, escucha la palabra, no te pido que estés de acuerdo conmigo, pero sí te puedo decir, lea, apunta la cita y vaya tú a verificar con tus propios ojos en la Biblia, no importa qué versión bíblica que tú puedes sacar, pero que vayas a hacer, vayas a leer y vayas a estudiar y de esa forma, de esa manera, y haga el estudio correctamente. Léalo despacio y medítalo. Porque aquí cada uno hemos sido llamados a la salvación, a una salvación personal. Y este tema, no caemos en el error que hoy amaneció o ayer, hoy voy a dar ese mensaje. No, este mensaje se le ha estudiado de varios tiempo atrás para poder trasladar un mensaje para nuestra edificación. Vamos a comenzar el día de hoy. Hoy vamos a utilizar 3 personajes muy importantes en la escritura. Bueno, 2 conocidos, pero otro es nada más, es un rey. La primera es, vamos a utilizar a Moisés, que ha sido elegido, ha sido llamado por Dios para mostrar su gran poder, Dios, a la humanidad en la tierra. Ustedes ya saben más o menos a la historia de Moisés. Y luego vamos a saber algo sobre Ezequías, pero Ezequías no es un profeta, no es, podemos decir, algo como Moisés, la altura de Moisés, porque en aquellos tiempos unos grandes hombres que fueron llamados de ser Moisés. Hasta el día de hoy todos lo reconocen como un personaje bastante respetable, admirable en este caso. Pero Ezequías, ¿quién es Ezequías? Pues le encontramos en el libro de los Segundos de Reyes. Allí, por ahí nos toca este pasaje, el complemento de nuestro estudio el día de hoy. ¿Quién es Ezequías? Vamos a saber quién es él. Ezequías fue un rey del reino de Judá, conocido por su devoción a Dios, sus reformas religiosas que restauraron la verdadera adoración. Y sucedió 716 años antes de Cristo. Y tuvo una gran duración, más o menos como de entre 60 y 70 años, pues como más o menos como 70 años, la restauración en ese periodo de Ezequías. Pero hay algo muy importante. Ezequías es una figura importante en la historia de Judá. Por eso es importante nosotros también, no solo de leer la palabra, saber de la palabra, sino que también debemos saber de los personajes, ¿verdad? ¿Cómo son? ¿Cómo fue? Así como el caso de Moisés, la María sabe cómo fue incluso el inicio, desde su nacimiento, ya bien atrasado de una historia, de una leyenda, hasta su muerte. Prácticamente Moisés ha sido un personaje desde su nacimiento. Empezó a narrar a su propia historia y hasta su muerte, hasta cómo fue su muerte. Entonces, por ejemplo, el Ezequías, pues es importante saber antes de quién es. Es un rey, ya dijimos que es un rey de Judá. Sucedió 716 años antes de Cristo. Y Ezequías es una figura importante en la historia de Judá en esos tiempos, reconocido. La palabra reconocido
por su firmeza, su firme determinación de eliminar la idolatría y volver corazón de su pueblo hacia Dios de Israel. Esa es su primera misión, como dice acá, como es reconocido, está reconocido por su firmeza, tiene una firmeza y determinación de eliminar la idolatría y volver el corazón del pueblo hacia Dios de Israel. Y eso traerá grandes consecuencias, traerá grandes problemas de su vida, tanto como físicamente, emocionalmente y en la vida realmente, que tendría que aferrarse a un Dios. Se enfrentó a grandes desafíos, incluyendo la amenaza, la invasión por parte del imperio asirio en esos tiempos, en su reinado de Ezequías en Judá. Pero a través de su fe y su confianza en Dios, lideró a Judá a través de momentos difíciles. Por esa razón, mis queridos hermanos, amigos, oyentes que nos ve por esta transmisión en esta mañana, no hay desafíos, no hay nada que nosotros pueda con nosotros, aún si nosotros estamos dispuestos como grandes hombres de Dios. Ellos, tanto como su fe, tanto como su firmeza, su convicción, ellos no temían dar su vida por Cristo. Por eso todo aquel que ha sido llamado en los caminos de Dios está dispuesto de, si tenemos que pagar con la vida, pues así será, porque realmente lo hacemos por Cristo, por un Dios verdadero. Pero hay quienes hoy, por unas palabritas, unas palabras, no están dispuestos de acatar o defender, se ofenden rápidamente, se aíslan. Esos ni siquiera han sido, ni siquiera conocen al Señor. Entonces, por esa razón es importante saber la misión, la firmeza, la fe y lo que va el desafío tal rey de Ezequías. Una vez que tenemos conocimiento de estos grandes hombres, podemos nosotros entender de su propósito, de los demás textos, de lo que va a suceder dentro del Segundo de Reyes, según nuestro mensaje que hemos escogido el día de hoy. Y la tercera, como nuestro tema el día de hoy, también vamos a mencionar el apóstol Pablo. Pues ya todos saben quién era el apóstol Pablo. Ese es no va de más saber, muchos no lo saben. El apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, o es nuestros apóstoles el día. Nosotros como iglesia, nosotros ya no somos gentiles, hoy nosotros somos la iglesia. Cuando todavía no somos creyentes, pues ahí sí sos gentiles. Todos aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo, pues ese es un gentil. Pero una vez que tú abrazas la fe en Cristo, pues te conviertes a la iglesia de Cristo. La Biblia lo dice, no lo estoy inventando yo. Ahí Pablo habla eso y menciona eso y aclara todo esto. Si va a tener algún problema con esta, pues reclámala a Pablo, el apóstol Pablo, porque son sus palabras. Pero como hoy no es nuestro tema y no vamos a entrar en discusión o dar detalles sobre tal lo que acaba de mencionar. Entonces hoy en nuestro mensaje el día de hoy vamos a utilizar ya los hombres que hemos utilizado. Primero vamos con Moisés y luego Ezequías y culminamos con el apóstol Pablo. Vamos a comenzar entonces. Ya dimos nuestra pequeña introducción sobre
estos personajes, quiénes son, cómo son, y luego vamos a entrar a Números. A Números, ahí donde empieza a narrar del pasaje sobre el propósito, pues ya ustedes ya escucharon cuál era la firmeza de la fe de Ezequías, que cuál era la misión que dice eliminar la idolatría. En los tiempos de hoy, muchas veces el corazón, la Biblia habla, el corazón es engañoso. ¿Por qué la Biblia habla el corazón es engañoso? Porque muchas veces nosotros podemos decir, nos hace sentir y ver como que las cosas son buenas, pero al final tiene un final malo. Hay una determinación, un desvío, pero por esa razón debemos nosotros someternos en la gracia de Dios, porque eso es lo que ha sido suficiente para poder nosotros ser digna de nuestra adoración, que es Cristo. En el tiempo de hoy, yo quiero dirigirme en este momento a mi público, a la religión romana, porque quiero ir directo a mis audiencias el día de hoy. ¿Por qué me dirijo a ellos? Porque son ellos que se aferran y se abasen de estos pasajes. Entonces, por esa razón, necesitamos nosotros leer bien las escrituras para que de esa manera no caemos nosotros en la idolatría. Los pasajes que voy a leer o lo que vamos a mencionar el día de hoy, estas son sus propias bases, se aferran que Dios mandó hacer imágenes, y de esa manera, si Dios mandó hacer imágenes, en este caso, aquí lo que vamos a hablar es la serpiente. Entonces, muchas veces cuando uno les hable que es malo, no hay que hacer imagen, no hay que adorar imágenes, no hay que esculpir cualquier tipo de material para ser digno de una adoración, y se molestan, se enojan, se incomodan, esa no es adoración. Trata la manera de justificar, trata la manera de encontrar cualquier sentido, pueden poner un objeto para que guiar a la gente al cristianismo, y no nos damos cuenta que estamos caminando, y no nos damos cuenta hasta el fondo de nuestro corazón tenemos un nido de la idolatría. Yo creo que Cristo es suficiente para conducirnos a la salvación, no necesita cualquier otra cosa. Pero a veces, por falta de entendimiento, tú, amigo, que profeses una religión romana, no estoy aquí para ofenderte, no estoy aquí para obligarte. Yo lo único que pido es a que apunte el pasaje, leas de la manera para que podamos nosotros. Solo voy a utilizar 3 citas nada más, los nombres, los personajes que ya mencioné, y con eso estoy seguro, creo yo, suficiente como para entender cuál es el fin de la serpiente que Dios mandó. Y Dios no mandó Dios no mandó hacer la serpiente para que fuera digno de adoración. No, Dios tiene un propósito, tiene un objetivo. Ahí vamos a conocer en este momento. Así que, mis queridos hermanos, amigos, podemos ir a Números
21:4. Vamos a leer como unos 6 versos, de 4 al 9. Números 21:4-9. Entonces, aquí vamos. Los israelitas se fueron del monte de Or por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia. Acá nuestro primer verso nos está conduciendo a un lugar, a un territorio. Pues Edom, ese es el territorio de descendencia de Esaú. Pero en transcurso de ese camino, la gente, dice acá, en el camino, la gente perdió la paciencia. El 5 dice, y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya que nos cansamos de esta comida miserable. Escucha bien lo que dice acá, porque esta frase, cansada de comer, eso vamos a dar la continuación el próximo domingo. Pero hoy no quiero entrar en detalle acá, simplemente quiero dejarle ahí nada más. Entonces, se desesperaron en el camino, perdieron la paciencia, ¿y qué hicieron? Empezaron a murmurar, a hablar mal a Dios y a Moisés. ¿Y cuál era lo que ellos, cuál era el malestar? Es lo que dice, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué nos trajiste? Vamos a morir en el desierto. Aquí no hay pan y ni agua, dice aquí. Pero luego, como dice al final, como no hay pan y no hay agua, y luego dice, ya nos cansamos de esta comida miserable. Mucho ojo, mucha atención cuando uno pues no se da cuenta lo que uno va a hablar o lo que uno va a decir. Por eso es importante, hay que tener mucho cuidado, la paciencia, eso es muy importante, más que todo también la comprensión, de entender las circunstancias o la situación en que uno está. Muchas veces el desierto nos va a pulir nuestro carácter. El desierto muchas veces nos lleva a una reflexión y aferrarnos. Un verdadero creyente es aferrar esa fe, y solo Dios puede sacarnos en esa circunstancia. El 6 dice, entonces el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y hicieron que murieron muchos israelitas. Pues como castigo, por esa razón muchas veces nosotros podemos decir a Dios es amor, a Dios es que realmente misericordia, no hace daño, dice. Pero miramos aquí un Dios realmente quería darle una lección a ese pueblo. Dios no le envía, Dios no tiene un corazón igual que el ser humano, que se va a vengar o que tenga ira en su corazón. No. Ahí vamos a ver por qué, cuál es lo que Dios quiere, busca a su pueblo. Entonces dices, entonces el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. Si nos damos cuenta, el juicio de Dios, aquí hay que entender, acá es el juicio de Dios. Si podemos ver nosotros el juicio de Dios
que recae sobre un pueblo murmurador, un pueblo ignorante, un pueblo incrédulo, porque eso es todo lo que son, porque Dios les está conduciendo a una tierra prometida, a un lugar donde ya hemos hablado, dicho, donde maná, leche, miel, frutas, todo es un lugar que es en grande riquezas, podemos decir así. Pero la gente se desesperan. ¿Cuánto tiempo? Quieren las cosas rápido, ¿verdad? Pero Dios mismo les está haciendo esa prueba para poder. ¿Qué es lo que Dios busca? Que Dios esperaba de ellos que confiaran en Dios. Por eso es importante los últimos mensajes que hemos dado y mencionado. Es importante creer. Un verdadero creer en Dios es rendir, dar todo mi ser, mi confianza a Dios, que depende de Dios. Mi circunstancia no depende de mí. Pero acá podemos ver nosotros pueblos que creen en Dios por su existencia, pero ellos quieren creerse en sí mismos, y ese es el problema que muchos en el día de hoy también pagan el precio, porque solo están creyendo en Dios de su existencia, que Dios existe, que Dios está, pero creer en Dios es un verdadero creer en Dios, es donde uno pues rendir toda mi confianza en Él. Si el desierto donde yo estoy caminando es tan fuerte, tan desesperante, pero mi confianza es Dios sabe cómo sacar de ella. Entonces, ya vimos acá en el 6, envió la serpiente por su murmuración, porque todo lo que dijeron están cansados, dice aquí, de esta comida miserable. Imagínese, cuando usted viene, le das, te ha costado tanto, le preparas un gran alimento para tus hijos, y que venga un hijo tuyo rebelde, ignorante. Decimos ignorante porque no sabe cómo ganar la plata, no sabe cómo provienen las cosas, pero sí es buena, te viene y te dice, esta miserable, no sé qué comida, y te la tira, y imagínense cómo se pone uno como padre físicamente. Uno es inmediatamente al azote o castigarlo, pero un castigo de nosotros no compara con el castigo de Dios, porque aquí mandó serpientes y para que los mordieran y murieron. Nadie que sufre con el dolor, no, lo mordió, sufrió el dolor y se muere. Y luego el 7 dice, el pueblo se acercó a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar mal del Señor. De ti, pídele al Señor que aparte la serpiente de nosotros. Entonces Moisés oró al pueblo. Esa es la que yo le decía. ¿Qué es lo que Dios buscaba? Porque si Dios no enviara las serpientes, que no hubieran los demás, que no se morían, el pueblo no podría reconocer su pecado, no podía ver su falta, sino que a través de los demás murieron, les cayó ese castigo, y este otro grupo que todavía están en vida se dieron cuenta lo que hicieron está mal, lo que dijeron está mal, y lo que están viendo, están pagando un precio. Entonces vinieron el resto del pueblo, o este caso el otro grupo del pueblo, y dicen a Moisés, hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Reconocieron el castigo de Dios, el juicio de Dios
cayó sobre ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Le rogaron a Moisés, le dijeron, es que pide al Señor que aparte las serpientes de nosotros. Entonces Moisés oró al pueblo. Pero si usted se da cuenta, o vamos a seguir leyendo para que vamos a ir entendiendo poco a poco, el verso 8 dice, el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla en un poste, todo el que haya sido mordido y la mira se salvará. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Una vez que Dios mandó la serpiente y una vez que el pueblo reconoció su pecado, y una vez que le pidieron a Moisés a que rogara a Dios a que alejara, pero si usted se da cuenta acá, ¿qué pidió el pueblo? Que retirara, que la alejara de la serpiente. Pero Dios no hizo lo que el pueblo quería. Dios tenía otro proceso, porque lo que Dios quería es llevar a un pueblo a un entendimiento. Por eso muchas veces nosotros también caemos, pedir al Señor, quíteme esa enfermedad, o quíteme esa circunstancia, quíteme esa. No, Dios no te va a quitar, porque aquí al pueblo de Israel no quitó las serpientes, sino que ¿qué hizo? ¿Qué dijo Dios a Moisés? Hazte una serpiente y ponla en el poste, y todo el que haya sido mordido y la mira y se salva. O sea que el juicio de Dios, los que murmuraron no se van a escapar, no se van a salir, no se van. La única diferencia es, ahora solo pida una obediencia. ¿Y cuál es la obediencia que les pide? Por esa razón que Moisés hizo la serpiente y que la ponga en algo así alto para que sea mordido, y luego viene, mira la serpiente. Y una vez que mira la serpiente, es sanado. Entonces, ¿por qué tiene que ser todo esto? Porque Dios quiere enseñar, tanto como quedará como testimonio, y también está poniendo algo como una sombra en ese momento para una venidera de Cristo. Pero aquí no dice nada de eso, pero ahí vamos a ver si es verdad o no. Pero aquí lo que estamos viendo es, Dios no retiró la serpiente como el pueblo quería, sino que Dios mandó a hacer la serpiente, pero no hay, allí mismo hay que leer despacio, lento. Allí no dijo, debe ser la serpiente como un objeto de adoración. Nada, simplemente, si fuiste mordido, levanta la vista, mira y te curas. Y si tú no miras la serpiente, mira por otro lado, pues te vas a morir. Entonces, y cada persona no está cerca de la serpiente. Y cada persona, como el pueblo es grande, el lugar es grande, y no es la serpiente que se tiene que llevar a cada lado, no. Solo se estableció en un solo lugar. Si en cuántos metros, cuánto largo los demás que se muerden, tiene que venir arrastrándolo o jalándolo, y tiene que venir al pie o a ese lugar y mira y se sana. Pero del castigo nadie se va a salvar y tenía que pagar. Pero aún a este grupo
por reconocer su pecado, por darse cuenta, ahora tienen una salida de que hoy son mordidos, sí, pero son salvos de su vida terrenal. Entonces eso es lo que estamos viendo para acá. Esa es una tipología de Cristo, pero ahorita no vamos a entrar hasta que no entendemos lo que está pasando acá. Entonces, por esa razón, Moisés hizo la serpiente de bronce y lo ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y se sanaban. Aquí no miramos nada de hay que reverencia, hay que arrodillarse, hay que hacer nada, solo ver. No hay nada de orden. La orden es solo ver y se sanaba. Lamentablemente, la religión romana usa en esa base que si Dios mandó a hacer serpiente digno de oración y se sanaban, ¿y por qué nosotros no podemos tener otras imágenes, esculturas? Y ahí viene la mala interpretación, agarrando un pasaje fuera de contexto, a su conveniencia, pero no es lo que está hablando acá. Y el propósito de Dios no es que así debe ser. Ahora la pregunta es, si la Biblia dice que hagas una serpiente y lo mira, ahora si yo voy a hacer mi serpiente de bronce y lo pongo en mi casa y después me dejo que me muerde una serpiente y lo mira, ¿usted cree que me salva? No va a pasar nada, me voy a morir. Porque no era una orden de Dios, porque no es Dios que está atrás de eso lo que yo estoy haciendo. Puedo hacer cualquier cosa, sino que hay que entender en este tiempo, en este pasaje, era una mostración del poder de Dios a través de esa serpiente, pero esa serpiente significa algo y que ellos deben saber lo que Dios diga, lo que Dios manda, deben obedecer y esos les hacen salvar sus vidas. Entonces, eso es lo que nos enseña acá en Números 21, 4 hasta 9. Es un pasaje de que hay que leer, meditar para seguir enseñando a los demás, para no caer, que aquí entonces ya viene con la excusa, si Dios hizo, Dios mandó, ¿y por qué no ahora? Porque no entienden el propósito y no entienden y por qué se hizo para esa época. Ahora pasamos, ¿qué pasó después? Resulta que esa serpiente que fue utilizado, lo que Dios lo mandó a hacer a Moisés, y se quedó. ¿Y qué hicieron los demás reinos, los demás gente y el mismo pueblo también de Dios? Cayeron como sabían que aquellos tiempos Dios mandó a hacer la serpiente y lo miran y se sanaban. ¿Y qué hicieron el mismo pueblo de Dios del siguiente generación? ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer la serpiente. O esa serpiente lo habían dejado conservado para poder, como sabían que era Dios, había mandado a hacer, era por mano de Moisés, pues es como decir en el tiempo de hoy, es algo histórico, no se puede destruir, sino que al contrario hay que guardar. ¿Pero qué hicieron la gente después? Se convirtió un digno de adoración. El pueblo de Dios ya cayeron a rendir culto a la serpiente. Empezaron, pues me imagino yo, pienso yo, ¿verdad? Estas personas pedían y no pasaba nada. Entonces, ¿qué hicieron? Yo creo que hay que rendirle cultos. Ya empezaron ellos pues a darles ofrendas, a hacerles sacrificios, a prenderles incienso, porque eso es lo que hacen todos los reinos paganos, cananeos, en aquellos tiempos. Entonces empezaron a rendir cultos. ¿Y qué pasó después? Entonces ahora entramos en el tiempo de Ezequías. Ya
Ya lo que ya escucharon, lo que ya dijimos anteriormente sobre Ezequías, ¿cuál era? Entonces, Ezequías vamos a encontrar en Segundo de Reyes 18, 1 al 4. Vamos a, solo quería leer dos, pero mejor vamos a leer los otros dos versos para más o menos entender. En el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Israel, hijo de Acaz, comenzó a reinar en Judá. Ezequías tenía 25 años, mire la edad que tiene. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y a gobernar 29 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Abiahi de Zacarías. Ezequías, en el verso 3, Ezequías hizo lo que le agrada al Señor, tal como hizo su antepasado David. Destruyó los santuarios sobre las colinas, rompió los monumentos de adoración y cortó los postes de acera. Ezequías rompió en pedazos la serpiente de bronces que Moisés había hecho, pues los israelitas le quemaban inciensos y le llamaban Nehustán. Aquí mismo la palabra está escrito lo que acabamos de decir, lo quemaban incienso. Se convirtió un digno de culto, un digno de adoración, pero ese pasaje no mencionan, ese pasaje no lo lean nuestros amigos romanos. Por esa razón, no se queda con la primer pasaje, está bien, pero también podemos ver allá, no se dijo nada de adoración. Dios mandó decir simplemente que se hiciera y que se mirara. Pero si miramos el segundo rey, ya se convirtió objeto de una adoración, ya le quemaban incienso. ¿Y qué más podrían decir? Pues si se convirtió digno de un culto, pues ¿qué más se puede esperar? Entonces, por esa razón, como dice acá en la otra versión, voy a volver a leer el 4, el quinto, los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicada a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciendo sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nahustán. Si podemos ver nosotros acá, el rey de Ezequías, de su firmeza con Dios, todo esto, lo destruyó. ¿Por qué? Porque ya se están convirtiendo, lo están adorando, idolatrando la serpiente. Entonces, por esa razón, este pasaje, segundo de Reyes 18:4, podemos nosotros ver lo que Dios había hecho para un propósito, para un objetivo del pueblo de Israel, para que reconozca sus pecados, para que de esa manera, y luego acá en Segunda de Reyes podemos ver fue destruido, porque lo que estaban haciendo ya, si usted se da cuenta acá, simple y sencillamente están quemando inciensos, haciendo sacrificios. ¿Y qué se ve hoy en los templos? Eso es lo mismo, poner velas, flores, quemándose inciensos. Eso es una adoración, pero ellos dicen que no, es un respeto. Que no nos engañemos. ¿A quién usted va a creer? Lo que dice el líder, lo que dice tu líder. Pero si usted dice que él habla de parte de Dios, pero si hablamos acá lo que Dios manda y lo que Dios mande hacer, nunca manda digno de una adoración, ni siquiera reverencia. ¿Cómo Dios va a mandar a rendir reverencia a esta serpiente si Dios es a él es que le merece la reverencia?
no a la escultura. Por esa razón acá, y también puse en el corazón de Ezequías destruir, porque se están cayendo en la idolatría y que no es correcto, y lo mandó a destruir. Y esa parte no lo lea, no le estudia, no dicen porque no les convienen, porque no les gustan. ¿Por qué por qué no somos honestos? Si somos la iglesia verdadera, si somos nosotros realmente somos de Cristo, pues, ¿por qué no hacemos destruirlo todo? Pero solo queremos tocar, leer a nuestra propia conveniencia, pero no queremos ver no queremos leer Es tan sencillo entender, pienso yo, cualquiera lo puede entender. Si uno no sabe la Biblia, está bien, perfecto, como nos agarraron nosotros en aquellos tiempos. Éramos ignorantes, que no sabíamos, fácil, hacemos lo que nos dicen. Pero hoy ya tenemos la oportunidad de tener la Biblia en nuestras manos, y ahorita que por este medio nos dan ya versos, versículos, son los que nosotros apuntar, leer. Yo creo que fácilmente llegamos a la conclusión, lo que Dios puso en su momento y lo que ya después se está fallando, lo destruyó, y así de fácil, de sencillo. Ahora bien, ahora vamos a entrar al otro significado. Lo que Jesús estaba mostrando, lo que Dios estaba mostrando a través de Moisés en Números 21:9, esa es una tipología de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos saber? ¿Cómo se podemos entender? Pues vayamos a 1 de Corintios 10:9, dice así: tampoco pongamos a prueba al Señor. Así comienza diciendo: tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, murieron víctimas de la serpiente. Pablo acá en los Corintios, haciendo una retórica del mismo pasaje lo que acabamos de leer, que dice: tampoco pongamos a prueba al Señor. Aquí ya Pablo les está hablando a la iglesia. Si hoy nosotros decimos que somos la iglesia, pues hoy nos está hablando a nosotros. ¿Qué dice Pablo? A nosotros no pongamos a prueba al Señor. ¿Y por qué? Como hicieron algunos que murieron víctimas de las serpientes. Está hablando de lo que acabamos de leer. Ni murmuren contra Dios. Ni murmuren contra Dios, como hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. El 11. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo. Eso es lo que pasó anteriormente. Es como un ejemplo para todo. Cuidado con la murmuración, porque eso es lo que está diciendo Pablo. Cuidado con la murmuración, ¿verdad? Cuidado que pongas a prueba al Señor. Y por eso le está diciendo a los corintios que tenga mucho cuidado, no vaya a ser que nos pasa, como dice mismo acá, murmuraron y fueron víctimas de la mordida de las serpientes. Y dice acá, ni murmuren contra Dios, como hicieron algunos, sucumbieron a manos de ángel destructor. ¿Viste? No es porque salieron. ¿Quiénes estaban atrás? Pues Dios y sus ángeles. Y luego dice, todo eso les sucedió para servir de ejemplo. Y quedó escrito para advertencia nuestra.
Entonces todo sucedió como un ejemplo, va a servir como ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, para nosotros el día de hoy. Es un ejemplo. Por eso es lo que yo le decía, que realmente Dios no se está vengando. Dios no está haciendo con ira, sino que Dios quería tratar con un pueblo, quería demostrar, quería dar un ejemplo, pero tenía que aplicar. ¿Cuántos murieron? ¿Verdad? Pero es como una advertencia. ¿Y qué hicieron los demás? Reconocieron sus errores y vinieron a pedir y que ya no van a hacer. Y Dios les dio la alternativa a la serpiente. Y dice acá, quedó escrito para advertencia nuestra, pues nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Pablo acá lo confirma que era un ejemplo para que es una advertencia para la iglesia el día de hoy. No caemos en la murmuración, no caemos nosotros en esta situación. Entonces acá lo que Pablo está haciendo está haciendo una retórica, una referencia, utilizando como una advertencia que debemos nosotros tener cuidado de murmurar, como hicieron aquellos pueblos, murmuraron a sus líderes, hablaron mal de sus líderes y hablaron mal a Dios. Ahí está el castigo. Entonces, Pablo hace una referencia, cuidado, que también les va a pasar igual porque es una advertencia, un ejemplo. Pablo les está dando ahorita una advertencia para que nosotros como iglesia debemos tener mucho cuidado lo que hacemos. Ahora lo que le estaba hablando sobre la tipología, esa tipología de bronce es una tipología de Cristo, lo que va a pasar en el tiempo de hoy. Cristo fue hecho pecado por nosotros, como en el 21:9. Mire lo que dice Juan 3:14. El apóstol Juan 14 es lo que nos hace entender lo que pasó allá es una tipología de Cristo. Juan 3:14 dice, así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado del Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Aquí el apóstol Juan nos da una referencia clara, una tipología de Cristo, que todo aquel, recuerde que Cristo fue puesto arriba en la cruz, y por esa razón que dice el apóstol Juan, si dice aquí, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, que es Cristo, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Esa es la tipología de que Dios desde aquel momento, de aquellos años, siglos atrás, había puesto lo que va a pasar en una revelación futuro a través de Cristo. Cuando Cristo es levantado y todo aquel que crea en él, lo que hizo en la cruz, tengamos vida eterna. Si podemos ver nosotros, si leemos más despacio, más tranquilo, esos pasajes que les acabo de dar, hay un mensaje clave en cada evento. A través de una historia de cada evento, hay un mensaje de Dios para su pueblo de Dios. Hay una advertencia, hay un ejemplo ejemplar. ¿Y para qué? Para que, como dice Pablo, una advertencia para nosotros, para que no caemos en la rebelión, la incredulidad, como el pueblo
nuestros antepasados que rebelaron ante Dios. El mensaje de Pablo es tan claro que debemos nosotros controlar, pensar lo que podemos actuar o hacer. Y Juan nos da la definición, la tipología de esa serpiente para que hoy creamos en Cristo, tendremos vida eterna. Si nos damos cuenta del pasaje, si entendemos qué maravillosa, hay un mensaje clave. Pero ¿qué hace el enemigo? Tuerza la mente, cada predicador, cada líder, desviándolo a la idolatría y no mostrando la tipología, lo que es el mensaje que Dios Padre está transmitiendo al mismo pueblo, de su pueblo Israel, para lo que venía más en el futuro. Y la misma Biblia habla que el Antiguo Testamento recibieron también la misma evangelio como nosotros el día de hoy, pero de su terquedad, de su incredulidad, por eso se quedaron tirados en el desierto, dice la palabra en otros pasajes que hemos leído, que hemos mencionado. Es impresionante la palabra de Dios cuando nosotros nos tomamos el tiempo de meditar, estudiar la palabra. Dios nos transmite un mensaje para su pueblo, para que nosotros podamos ser salvos, podemos disfrutar a esa gracia que estamos hoy. Ese es el mensaje que se debe sacar, que se debe predicar, que se debe anunciar a toda criatura en estos momentos. Pero ¿qué se está haciendo hoy? Defendiendo un texto fuera de contexto, acomodando la idea a mi parecer, a mí, y diciendo que tú tienes la verdad. Así que por esa razón les invito a todos aquellos que se relajan, que no se molesten, sino que vayan a leer la palabra. No hay nada, quien sea que les hable, escúchalo, medítalo, pero estudia la palabra. Y que la palabra te convenza, porque no son mis palabras y yo no vengo aquí a convencerte, sino que yo vengo a exhortarte y a animarte. Lean despacios y vas a ver el mensaje de Cristo, el mensaje de Pablo, la exhortación de Pablo hace a los corintios, a la iglesia, a nosotros hoy. Cuidado, cuidado. Nos está dando una advertencia la palabra de Dios. Y ahora Juan nos conduce como la serpiente y todo aquel que cree en Cristo. Y ahora es Cristo, es suficiente. ¿Por qué? Pero Cristo es Cristo que nosotros, por esa razón, cuando nosotros creemos en Cristo, Cristo viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué más necesitas cuando ya te fue dado el regalo, el más poderoso en el mundo, que es el Espíritu Santo, que te conduce a toda verdad, que te conduce a toda realidad, a toda gracia, y te conduce, lo más principal, es la vida eterna? Cuando hablamos de la vida eterna, es toda una vida eternidad. Eso no es algo que tú crees que por lo que tú practicas en una religión, en una iglesia, cree que te va a salvar. No, lo que te va a salvar es un creer. Creer en Jesús es ser lo que Jesús vino a enseñar. Así que con eso les dejo el mensaje el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para su vida, y bendiciones, y esperamos para un próximo domingo de nuestro seguimiento de nuestro mensaje el día de hoy.